Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que son las prácticas preprofesionales que tienen que realizar para la cursada de esta materia. Estas prácticas preprofesionales implican la concurrencia a una escuela y el llevar a cabo lo que justamente sería lo más cercano al desarrollo profesional, ¿sí? Ustedes van a cumplir con el rol psicopedagógico. Por eso, para llevar adelante esa práctica, van a tener una supervisión que va a estar a cargo de quien les habla. Yo soy el profesor Héctor Cáceres y también la profesora Romina Anavalon. Bueno, vamos a contarles un poquito de qué se trata este espacio de prácticas. Bueno, podríamos dividirlo en un primer momento donde lo que les vamos a explicar sería lo más básico y central, que es la concurrencia un día por semana y van a trabajar con un grupo de niños de 4 o 5 integrantes el grupo. Estos niños podrán ser de distintas edades y de distintas secciones, de distintas maestras, ¿sí? Una demanda, pero cuidado, esa demanda puede estar, digamos, absolutamente eh, diversificada a partir de que la relación o la descripción en términos de cada niño va a ser siempre algo único. Eh, este primer día o este día que ustedes concurren a la escuela es un día que se puede acordar con la escuela. Eso quiere decir que ustedes van a llegar a la escuela con una posibilidad, con opciones, que tiene que ser más de una. Porque si ustedes solo tienen libre el día miércoles para realizar las prácticas y el día miércoles los chicos que les van a derivar a ustedes concurren o tienen las horas de educación física, no pueden durante todo el cuatrimestre perder las clases de educación física. Por eso, acordar el día con la escuela significa, bueno, establecer el día que ustedes van a ir y ver que justamente no obstaculice alguna cuestión específica de cursada de los chicos, ¿sí? Bueno, este grupo de niños que a ustedes le van a plantear el primer día puede variar de distintas maneras. Primero puede variar en términos de que no siempre va a ser un grupo de 4 o 5 niños. La escuela podría decidir derivarles en lugar de un grupo de 5 niños, un grupo de 8 niños. Y por qué no también, dentro de alguna excepción, hacerle una demanda mucho más amplia. Por ejemplo, hacer una demanda que tenga que ver con todo un grupo, con toda una sección, o sea, con 30 niños. Y justamente de eso se trata, poder pensar una intervención psicopedagógica que pueda adaptarse a la demanda que ustedes reciban. Otra cosa es importante a tener en cuenta es que una vez que este grupo haya sido asignado, no puede ser cambiado después de la tercera semana, después de la cuarta semana, dice acá. Lo que significa es que en la cuarta semana el grupo ya está definido totalmente y no se puede modificar. Hasta la tercera semana podría haber algún cambio. Eso siempre lo vamos a ir charlando acá en supervisión. La demanda no es algo a lo que voy a responder de modo directo. La demanda es algo que vamos a escuchar y que vamos a repensar psicopedagógicamente y vamos a, como dice acá en rojo, a redefinir, ¿sí? Esto es algo un poco más complejo, el entender qué es la redefinición de la demanda, pero básicamente lo que yo quiero que ustedes ya tengan en mente es que no van a ir a hacer exactamente lo que la docente les diga o les pida, sino que eso que la docente diga o pida
va a tener que ser escuchado psicopedagógicamente para poder pensarlo en relación a una intervención, ¿sí? Y finalmente acá lo que les planteamos es que la demanda podrá ser planteada por distintos actores, ¿sí? En algunos casos, a lo mejor escuchan a la directora les dice, bueno, la demanda es esta y se terminó. En otros casos, quizás puedan escuchar también a los docentes, al equipo de orientación. Esto va a ir variando en cada caso. Vamos a ver cómo toda la práctica tiene 3 momentos. Cada uno de estos círculos rojos va a ser uno de los momentos de las prácticas. El primer momento está determinado por algo que llamamos nosotros periodo de indagación, que son las primeras 3 semanas. Luego viene el proyecto de intervención propiamente dicho, que son 8 semanas aproximadamente. Y finalmente, el último encuentro, el último día de práctica, donde ustedes van a socializar un producto y van a entregar el informe final, ¿sí? De esta manera tenemos pensada las prácticas en 3 momentos. Ahora vamos a hablar un poquito más de cada uno de esos momentos. El periodo de indagación. El periodo de indagación son las primeras 3 semanas. Eso significa que incluye este primer día donde ustedes se presentan en la escuela, se van a presentar con una carta, con una hoja de asistencia que van a encontrar en el blog de la cátedra, y van a establecer lo que recién decíamos. ¿Qué grupo va a ser asignado a ustedes? ¿Cuál es la demanda en relación a este grupo? ¿Qué día ustedes van a concurrir a la escuela? ¿Sí? Esto a lo mejor a algunas de ustedes le va a llevar más de un encuentro, porque quizás piensen que podrán ir a la escuela y se encuentran con el equipo de orientación escolar, con algunos integrantes, no todos. Entonces les empiezan a hablar de algunos de los niños, no de todos. Entonces dicen, bueno, pero después cuando vuelvas, si vos podés volver, porque también queremos que hables con alguien más. Entonces, esto nosotros lo llamamos primer día de pasantía, donde se acuerdan estas cuestiones, grupo, día, horario, espacio de trabajo, pero que a lo mejor les puede llevar más de un encuentro o más de una llamada telefónica para terminar de cerrar todas estas cuestiones. Sea lo que sea el tiempo y los medios que ustedes utilicen para acordar estas cuestiones, esto lo vamos a considerar el primer encuentro. Después tenemos el segundo y tercer encuentro, que ya es el trabajo con los niños. El segundo encuentro significa trabajar con los niños. Así que ahí aparece lo que vamos a determinar como la inauguración del espacio psicopedagógico. Vamos a lo que sería el segundo momento. Decíamos que el segundo momento es la definición de una secuencia que es el mismo proyecto, el proyecto de intervención, ¿sí? Entonces, tenemos la parte central de las prácticas de ustedes, que son aproximadamente 7 o 8 semanas, donde ya estamos trabajando con los niños, donde tenemos una secuencia articulada de intervenciones que apuntan a 2 cosas: lograr las intenciones psicopedagógicas que nosotros establecimos y crear o concretar el producto que los niños pretenden, ¿sí? Todo proyecto requiere de un producto que sea como el eje vertebrador. Este producto también va a hacer que ustedes encuentren y le den sentido a cada una de sus intervenciones. Por último, dijimos que nos vamos a encontrar en el último encuentro, la última semana que ustedes van a ir a la escuela, donde se socializa el producto y se entrega un informe final a la escuela.
Bien, ahí tenemos los 3 momentos de las prácticas. Vamos a detenernos un poco en esta idea de redefinición de la demanda, que yo les dije, esto es algo un poco más complejo, ¿sí? Es un proceso dialéctico que se va a poner en marcha para poder repensar la demanda, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si llegamos a la institución y en la escuela nos comienza a hablar el directivo, el docente, el orientador, eso es indistinto. Y lo que nos plantea, por ejemplo, es que están preocupados porque los chicos no reconocen las vocales. Bueno, muy bien, nosotros escucharemos, tomaremos nota, pero no es esto un indicador de que nosotros vamos a salir a trabajar sobre vocales, porque en principio nuestro posicionamiento sobre las prácticas del lenguaje nos dirían que eso significa algo muy distinto a las prácticas del lenguaje. La preocupación sobre vocales me lleva más a mí a pensar, por ejemplo, un posicionamiento de codificación que de prácticas del lenguaje. ¿Sí? Entonces, ahí en esta, por ejemplo, en este planteo que yo les estoy haciendo a ustedes, como ejemplo, encontramos ya el inicio de este proceso dialéctico de redefinición de la demanda. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer esto, redefinir la demanda, porque necesitamos también establecer cuáles son posibles puertas para intervenir. Y a su vez se nos empieza a desplegar lo que vamos a interpretar como nuestras intenciones, ¿sí? Las intenciones psicopedagógicas. Fíjense acá en este cuadrito donde aparecen demanda, ¿sí? Es lo que la información que el equipo directivo, los docentes a nosotros nos dan. Nosotros vamos a escuchar esta demanda desde los saberes psicopedagógicos, desde todo lo que ustedes saben, no solo de esta materia, de todas las materias que ya cursaron. Y van a comenzar a hacerse preguntas, conjeturas, hipótesis, para que justamente podamos redefinir la demanda. ¿Sí? En ese sentido es donde encontramos un proceso, donde se van transformando, se van provocando de la información que recibimos, se provocan preguntas o interrogantes. Estos interrogantes a su vez vuelven a ser repensados por nosotros para encontrar alternativas de intervención y a lo que nosotros le decimos saberes psicopedagógicos, también le vamos a sumar como una herramienta fundamental los diseños curriculares. Los diseños curriculares nos van a ayudar muchísimo a poder redefinir la demanda. Dentro de la segunda y tercera semana hay algo que es muy importante. Vamos a tener el primer encuentro con los niños. Este primer encuentro con los niños lo vamos a llamar inauguración del espacio psicopedagógico. La inauguración del espacio psicopedagógico es determinante, porque no podemos en esta inauguración equivocarnos. En la inauguración del espacio psicopedagógico, los niños tienen que llevarse y comenzar a construir simbólicamente ese espacio y esa relación que se va a iniciar en la intervención psicopedagógica. Entonces, la inauguración del espacio psicopedagógico nunca puede apuntar a lo que podría ser una presentación formal, una cuestión como de establecer nombres, cuál es tu nombre, cuál es tu edad. Quizás la presentación va a apuntar a cuestiones más intrínsecas de cada uno de los sujetos y desde ya nunca va a estar centrada en los niños, sino en este grupo donde también el psicopedagogo es parte. Por supuesto que otro error u otra cuestión que nunca debe aparecer en esta inauguración del espacio psicopedagógico, en estos primeros encuentros, es una indagación de saberes o una evaluación
o una comprobación de lo que la demanda nos planteó. Si nosotros comenzamos, por más que lo hagamos lúdicamente, por más que lo hagamos con un tono de voz muy dulce, si caemos en evaluar, si caemos en poner a prueba a los niños, de alguna forma impedimos que este espacio que se está inaugurando sea un espacio psicopedagógico. La psicopedagoga, la psicopedagogía no evalúa a los niños en términos de ponerlos a prueba. La psicopedagogía va a intervenir en esta situación que tiene que ver con el aprendizaje para poder optimizarlo, mejorarlo, llegar a que este sujeto de esta situación de aprendizaje lo que encuentre sea un disfrute, ¿sí? Por eso, la inauguración del espacio psicopedagógico apunta a que se conforme un grupo donde el psicopedagogo es parte, es un integrante más. No es alguien prioritario, no es alguien especial, no es alguien que va a estar midiendo y poniendo a prueba a los demás, no es nadie que va a estar observando. No, el psicopedagogo va a ser un integrante más de este grupo. Por tanto, si hablamos de una presentación, dijimos que la presentación no va a ser formal, sino que va a ser una presentación donde podamos decir algo de cada sujeto. Y esto lo tiene que iniciar el propio psicopedagogo. Cuando se presenta, no va a decir mi nombre es tal, tal, tengo tantos años, soy estudiante de la Universidad de Loma. No, esa formalidad no. El psicopedagogo comenzará quizás contando el viaje que tuvo que hacer para llegar a la escuela, cuánto tiempo tardó, qué le pasó determinada cosa durante el viaje, qué tomó un colectivo, contar algo y de esta manera ir mostrándole a los niños que este grupo tiene que ver con esto, con el compartir cosas. Entonces, presentar es presentarnos como psicopedagogos, pero presentarnos como un sujeto dispuesto a la apertura y al intercambio, a la socialización. Soy un sujeto antes que un psicopedagogo. No te vengo a poner a prueba, vengo a compartir con vos un espacio. Y esto yo no lo puedo decir así. Quizás a ustedes se los puedo explicitar, pero a los niños no se lo puedo decir de este modo, sino que lo tengo que hacer, ¿sí? Por eso digo, no les voy a decir a los chicos cómo presentarse. Me presento yo contando algo de mí y ellos verán si quieren o no también hacer lo mismo. Con respecto a la dinámica, al espacio, a lo que va a suceder en este espacio psicopedagógico, va a ocurrir lo mismo. No le voy a decir a los chicos cómo va a ser este espacio, no le voy a decir que va a ser divertido, sino que lo voy a poner en marcha y voy a tratar de que ellos, más allá de que se diviertan, porque quizás esta palabra puede ser un poco confusa, porque yo no voy a divertir a los niños, sino que yo voy a generar un escenario, voy a generar una situación donde ellos sientan que el afecto puede circular, ¿sí? Y que pueden, por ejemplo, sentirse bien, ¿sí? Ser felices. ¿M? De eso se trata. De eso se trata el espacio psicopedagógico. Y yo, en esta inauguración, tengo que poder hacerlo visible. Luego tenemos el proyecto de intervención psicopedagógico, después de la inauguración, después del periodo de indagación, que son 2 encuentros con los chicos, que va a quedar de alguna manera iniciado cuando yo tenga un producto, ¿sí? Este producto es el que de alguna forma va a tener o ser una columna vertebral de todos estos encuentros. Entonces, en el periodo de indagación, en estos 2 encuentros donde yo estoy inaugurando el espacio,
también estoy escuchando a los niños para ver cuáles son algunas de sus necesidades, algunos de sus intereses, que yo pueda transformar en un producto o que ellos puedan encontrar y ver en un producto que sea viable, que sea realizable a lo largo de 8 encuentros, porque también podrían surgir cuestiones que en estos términos y en estos tiempos no se puedan realizar. Por eso, la propuesta de intervención va a tener un producto que motoriza el PIB. Esto tiene que ser fundamentalmente algo que surge de los niños, ¿sí? Nosotros podemos provocar algunas cuestiones, podemos hacer preguntas para que surjan, pero de ninguna manera el producto es algo que yo voy a llevar como una idea y que los chicos tan solo tienen que sumarse, sino que la idea tiene que surgir de ellos y se irá a partir de preguntas, a partir de ir pensando juntos, reajustando y concretando en algo posible de compartir y socializar el último día. Las intervenciones, como ustedes irán viendo a lo largo de las clases, van a tener que tener ciertas características importantes, ¿sí? Para que sean intervenciones psicopedagógicas, nosotros hablamos de irrenunciables. Todo lo que ustedes lleven a cabo en estos encuentros tienen que ser situaciones significativas, ¿sí? Tienen que los niños poderle otorgar algún significado a lo que están haciendo. ¿Por qué hacemos esto? Estamos haciendo esto porque es parte de el reglamento que necesitamos para el campeonato que vamos a hacer el último día. Eso es otorgarle significatividad. Tiene que ser algo provocativo, ¿sí? Lo que yo convoque, lo que yo proponga, de la manera que lo proponga, tiene que ser una provocación para los chicos. Por supuesto que puede tener un componente también algo de sorpresa, porque yo puedo, dentro de lo que está como establecido, que es el producto, por ejemplo, sorprenderlos con ciertos materiales, ¿m? Para que ese producto se logre. Entonces la sorpresa es un componente, no así central ni protagónico, pero sí puede ser un componente de nuestras intervenciones. Contenidos. Los contenidos curriculares son un elemento que son fundamental de las intervenciones. Si en una intervención no están pensados los contenidos, no hay intervención. También hablamos de intervenciones subjetivantes, ¿sí? Nos referimos a intervenciones donde estemos generando la posibilidad de un intercambio con el otro, donde el otro sea importante, donde el otro a mí me posibilite, donde yo pueda ser con el otro. Estas son intervenciones subjetivantes. Una intervención psicopedagógica también tiene que ser reflexiva, tiene que tener algún momento donde podamos hacer como una pausa, en general suelen ser los últimos instantes, donde digamos que empezamos a descubrir por qué estábamos haciendo esto, hacer esto, qué cosas también nos permitió. Y desde ya tiene que ser gratificante. Bien, de esta manera les estamos haciendo una primera presentación de lo que van a ser las prácticas preprofesionales de esta cursada.